¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Lozano, me presento nuevamente. Esta pregunta es media complicada, pero igual vamos a tratar de resolverla en la medida de lo posible en esos 40-45 minutos. ¿Ya? Bueno, sobre mí, ya tengo algunos años en marketing. De hecho, comencé marketing tradicional hace 14 años en realidad, aunque no parezca, ¿no? Obviamente. Y los últimos 6 años en marketing digital. Lo interesante de esto es que justamente en todo este tiempo he aprendido de los dos ámbitos, tanto la parte tradicional como la digital. Y sobre todo muy enfocado en el tema de investigación del consumidor, que es algo que me apasiona, que me gusta, que hoy estoy justamente conociendo un poco más, no solamente la parte de Lima, sino también del Perú. Porque cuando hablamos del consumidor peruano, hay mucha data acerca del consumidor peruano, pero sobre todo enfocado en el de Lima, y del de Lima en determinados niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, más que darles yo en este momento herramientas de cómo investigar al consumidor digital, quiero tocar 4 puntos que considero súper necesarios, porque cada vez que nos hemos nosotros enfrentado, por ejemplo, a un nuevo público, a una nueva campaña, o de repente tenido que vender a un cliente una idea de investigación, hasta la misma gente de investigación tradicional tiene algunos errores o fallas, ¿no? Entonces, un poco vamos a enfocar estos 4 puntos. A ver. Creo que por allá, pero normal. Listo. Ok, esta imagen es súper clásica cuando hacen presentaciones, sobre todo de temas digitales. No sé si alguien lo ha visto antes. Lo he visto en expositores de España, argentinos, chilenos, mexicanos, peruanos, un montón de veces. ¿Alguien ha visto esa imagen? 2005, ¿alguien reconoce esta imagen? ¿Dónde es? Es el Vaticano, ¿no? Que es un país, y justamente es cuando se va a dar la elección del Papa alemán, no me acuerdo su nombre, ¿recuerdan? Antes del Papa Francisco. Benedicto, ¿cierto? El Papa Benedicto. Entonces, la gente esperaba el humo blanco, ¿no? Que es cuando se anuncia qué Papa va a ser. Luego vemos esta imagen que también es súper clásica, que ocurre después de 8 años, donde vemos que solamente 8 años el comportamiento de esas personas ha cambiado y se ha vuelto digital y móvil, y están esperando en este caso al Papa Francisco. Esto es lo que pasa en el mundo, y de hecho hay miles de exposiciones que toman como introducción esto. Yo quiero presentarles la siguiente imagen y también les voy a preguntar si identifican dónde es. No vale Alexander, de hecho sí sabe. ¿Alguien identifica dónde es? ¿Perú? ¿Lima? Ok, en realidad es el extranjero, no es el extranjero, es Arequipa, ¿no? Es el 2015 Arequipa, hace unos meses, hace menos de 3 semanas. Entonces no solamente estamos hablando de un comportamiento global, sino que ya vemos que determinadas ciudades, tipo Arequipa, que tiene una penetración súper importante de internet y que está creciendo, también ya han adoptado ese tipo de comportamiento. No solamente el mundo, sino que también en el Perú. Pero luego vamos a comenzar a identificar que, si bien es cierto, esto sucede en Arequipa metropolitana, en otras ciudades en el interior del país no sucede esto, ¿no? Uno, cuando va a caminar por un parque conocido, por ejemplo como el Parque Kennedy, vas a encontrar a muchos chicos, ¿no? En el plan de estar viendo su celular mientras conversan. Tú vas a la Plaza de Armas de Arequipa y no vas a encontrar eso. Vas a encontrar gente conversando como cualquier persona normal. Entonces, no podemos decir que el consumidor peruano hoy es digital. Todavía no lo es. Hay una gran parte que sí lo es, y donde nosotros vamos a aprovechar las herramientas de investigación para conocerlo mejor, pero todavía no es totalmente digital, y eso es algo que nosotros tenemos que entender ya viendo más allá de Lima. Entonces, este es simplemente un escenario que uno ve cuando hay un determinado comportamiento. Eso de Arequipa fue en el paro que hubo, ¿no? Hace 2 semanas, que la ciudad fue
destruida prácticamente, y obviamente los chicos, la nueva generación de arequipeños, salió a las calles y hizo una marcha de 2 días, ¿no?, a favor de la paz, ¿no? Sin embargo, para que haya pasado esto, ¿no?, para que haya pasado esta adaptación del móvil o del digital, ¿qué ha pasado en el peruano? Es la pregunta. Porque finalmente el comportamiento del digital es un reflejo de una situación, ¿cierto? ¿Cuánto cambió el peruano? Es la pregunta. ¿Cuánto nosotros hemos cambiado como personas, como ciudadanos? Hay muchos temas generacionales. Vemos el tema de la generación X o los baby boomers. Antes, aunque en el Perú nunca hubieron baby boomers, la generación X, la generación millennial que tanto se habla hoy en día. ¿Cuánto cambió el peruano? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto somos nosotros ahora diferente a las anteriores generaciones? ¿O cuánto las anteriores generaciones, cuando hablo de anteriores generaciones hablo de generaciones de personas entre 40 a más años, ¿no?, han adoptado también el comportamiento digital? Entonces, acá viene justamente la pregunta, ¿cómo podemos investigar al nuevo peruano? Si es que podríamos decir que hay un nuevo peruano. De alguna manera, en los últimos 5 años que justamente tiene más o menos el diplomado de vida, ¿no?, o 4 años, ¿no?, 4 años que tiene el diplomado de vida, hemos tenido que ir cambiando incluso algunos temas, la parte metodológica, el tema del contenido, adaptando rápidamente los contenidos a las nuevas necesidades que tienen los clientes. Porque así parezca un diplomado joven de 4 años, se ha tenido que ir renovando cada vez, porque justamente lo digital cambia demasiado rápido. Si bien en esencia el marketing es el mismo de siempre, lo que hace lo digital es justamente potenciarlo. Entonces, ¿cómo podemos investigar al nuevo peruano? Primero, y esto es algo que se olvidan absolutamente todos cuando hacen los análisis o cuando se hace la investigación o hasta cuando se toman las decisiones, y eso me ha tocado a mí a ver sobre todo en los últimos 3 meses, ¿no?, de este año, cuando he tenido que ir ver más allá de Lima y comenzar a ver las acciones concretas que hacen las empresas desde acá y que veo aterrizado de repente en una región como el norte, una región como el sur, y finalmente se olvidan de esto, de entender el contexto, ¿no? Primer contexto, el empoderamiento económico, ¿no? Nosotros estamos en una generación o estamos viviendo en un país distinto, empoderado económicamente. Así, muchos dicen, claro, lo económico no ha llevado a que finalmente el impacto social en todo el Perú se vea reflejado, pero sin embargo, sin lo económico tampoco se podría ver un impacto social como lo ha habido, ¿no? Entonces, es todo una cadena de sucesos. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, el nivel socioeconómico, y ojalá que funcione esto. Ah, no. Wow, me fui hasta el final. No sé cómo. A ver, voy a cambiarlo acá. Ah, no llegas al final, creo que... Hay una persona afuera que quiere entrar. Sí. Vemos como, por ejemplo, el nivel socioeconómico D y el C son cada vez más grandes, ¿no? Hasta hace 5 años teníamos una pirámide, ¿no? Esa pirámide ya cambió y vemos cómo ahora esos niveles económicos han crecido. Por lo tanto, eso trae por consecuencia nuevos comportamientos en el consumo, ¿no? Y definir acá un tema, ¿no? Cuando hablamos de consumidor, que es un término que a mí no me gusta mucho, pero sin embargo vende bastante y es así como se denomina, ¿no? Las personas, en todo caso, en su proceso de consumo, en los niveles socioeconómicos C y D, se han empoderado justamente gracias a lo económico. Esta es, digamos, una proyección que se hizo el BCR hace algunos años, donde seguramente la figura ha venido cambiando, pero que sin embargo vemos que va a seguir creciendo el Perú a nivel económico. Así haya existido esta desaceleración por distintos contextos, ¿no? Como por ejemplo el bono demográfico que existen, los proyectos que algunos se han paralizado, como hemos visto, pero que sin embargo hay otros que van a comenzar a inyectar otra vez la parte económica en el país.
país, ¿no? A pesar de que este año ha sido un año mediocre, digamos, perdón, el año pasado fue un año mediocre, ¿no? Vamos a ver que de todas maneras el PBI, a pesar de que ha tocado, digamos, de alguna manera piso, va a comenzar a recuperarse, ¿no? Va a comenzar a recuperarse, ¿no? De mediocre a regular este año, aunque cada vez que leemos gestión dicen, pues no vamos a recuperar, no, se sale Scotiabank con una cifra, sale BCR con otra cifra, sale luego el INEI que pone, digamos, sobre el piso la realidad, y así se va moviendo el mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, va a haber un mayor crecimiento económico y por lo tanto, a pesar de que el peruano del nivel socioeconómico C y D, donde estamos más nosotros los peruanos, está endeudado, va a seguir adelante el crecimiento económico, ¿no? Y son por varios factores, ¿no? Definitivamente. Luego, el segundo contexto es la sofisticación del consumo. Y aquí sí quiero poner hincapié en varios temas, ¿no? Que uno puede ya vivirlos cuando ya se va fuera de Lima, sino cuando comienza a ver otras regiones, ¿no? Que de alguna manera son un reflejo de un problema del marketero, ¿no? De las personas de marketing, ¿no? Encontramos o hacemos investigación con una muestra que probablemente no sea la suficiente como para poder tomar decisiones. Y cuando se toman las decisiones con esta información, probablemente no van a ser las acertadas porque no se cuenta con un marco más enfocado en el nicho que se necesita. Vemos que esto ha traído definitivamente el crecimiento de centros comerciales de manera importante. Acá vemos justamente cómo el sector del retail moderno ha crecido y se ha venido desarrollando. Miren, del 2002 al 2012, ¿no? En una sola imagen, la cantidad de centros comerciales que se han venido desarrollando en todo el Perú. Esto trae por consecuencia que el comportamiento del consumidor cambie de manera drástica. Hay muchos ejemplos y estudios de cómo las mamás, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Han cambiado ese comportamiento que antes tenían del mercado. Poco a poco se están yendo justamente al canal moderno, pero con comportamientos que tenían en el canal tradicional, ¿no? Personas que van en grupo, ¿no? Para poder aprovechar, por ejemplo, las promociones que hay ahora en Metro, en WOM, etcétera, ¿no? Entonces, hay que comenzar a ver ese contexto que definitivamente nos va a comenzar a ayudarnos a ubicar mejor en ver cuál es ese consumidor que necesitamos investigar, ¿no? El peruano es el que compra, por ejemplo, más saludable, ¿no? O mejor dicho, compra saludable más caro, ¿no? Entonces hay ciertas tendencias que nos van diciendo de cómo este consumidor es justamente sofisticado, ¿no? Por ejemplo, desde el 2000 al 2012, este es un interesante cuadro que muestra Alicorp, ¿no? Cómo esos productos que solamente eran uno, que básicamente era la cena limón, se ha venido comenzando a amplificar o diversificar, quiero decir, ¿no? A comenzar a tener más productos o subproductos que el consumidor ha cogido, ¿no? Entonces, claramente uno se da cuenta que ya el consumo se hace más sofisticado justamente. El crecimiento familiar, cómo se ha ido, ¿no? De la parte de consumo básico de alimentación, transporte, vestido, a otros temas, ¿no? Como comida fuera de la casa, salud, muebles, electrodomésticos, ¿no? Entonces, ese contexto nosotros tenemos que comenzar a, de alguna manera, distribuirlo de acuerdo al público que estamos investigando, porque este es un entorno macro, este es un dato, ¿no? Pero luego ya nosotros con las herramientas de investigación vamos a poder segmentar mejor, ¿no? La verdadera explosión del consumo de bienes dejan de ser suntuarios. Sí sabemos que es un bien suntuario, ¿sí? Aquellos bienes que nosotros no teníamos acceso, pero que de alguna manera ahora tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las TV LCD, por ejemplo, antes no era fácil acceder, ahora ya hay más familias, ¿no? Que están comprando, etc. Luego, ya entrando más allá de la data, encontramos justamente estos nuevos símbolos, estos nuevos nichos que va generando justamente esos comportamientos anteriores, esos contextos anteriores, ¿no? Eso da el marco para entender cómo ya el peruano, un peruano que
que si vemos por generaciones, si vemos la gran generación que ahora es la generación Y y la generación Z, que es la gran mayoría de peruanos, ¿no? Actualmente, que han sido criados por generaciones como la baby boomer peruana, entre comillas baby boomer, o la generación X, ¿no? Luego vemos cómo esos peruanos actuales, esas generaciones, van a tener representaciones ya no como las que nosotros teníamos, yo soy generación X, ¿no? Sino nuevos símbolos y nuevos nichos que se van generando a partir de esto, ¿no? Hay un nuevo entendimiento del rol del padre y la madre, más orgullo por lo local. Ya no encuentra chicos que digan, oye, el sueño americano, ¿no? Eso ya no existe, por ejemplo, ¿no? Más estudiantes y profesionales mujeres, ¿no? El empoderamiento de la mujer se ha hecho mucho más importante. Ya lo era, históricamente el Perú es un país, y no soy nada feminista, pero ha sido un país siempre comandado por mujeres, ¿no? Desde nuestra historia, ¿no? Incluso de nuestra prehistoria, ¿no? Y esto se ha venido generando y esto ya se ve en el mercado, ¿no? Cada vez las mujeres están más preparadas, tienen más estudios, nos enfrentamos justamente a una generación de mujeres mucho más preparadas y sobre todo en el nivel universitario y posgrado, ¿no? Los nuevos símbolos para un nuevo peruano, que son los símbolos que el nuevo peruano busca y por el cual se siente orgulloso. Sea sostenible o no este tipo de símbolos, ¿no? En el tiempo, sin embargo, son los símbolos que vamos a ver que los nuevos chicos van a comenzar a identificar y van a empoderarse gracias a eso, que va más allá de lo económico, ¿no? Sino que va en el tema de valores. Hablamos de que el peruano ha ido migrando de esos valores complicados, frustrados, críticos, ¿no? Ante una generación o ante dos generaciones que tuvieron que pasar la peor historia de todo el Perú, ¿no? A una nueva generación mucho más sólida, identificada con otro tipo de valores, ¿no? Hablábamos justamente de la identificación de las mujeres, y justo acá me gusta mostrar esta diapositiva, y bueno, sí identificamos quiénes son todas ellas, ¿no? ¿Sí? Excepto la primera, ¿no? Que es algo que siempre me pasa en todas las sesiones. No es Chabuca Granda. Es Blanca Varela, ¿no? O sea, bueno, la poeta más importante de Latinoamérica de los últimos 20 años, bueno, falleció hace 3 años, pero sin embargo afuera la conocen más que acá, ¿no? Pero igual es un símbolo de representatividad de lo que es la mujer peruana, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Siempre lo primero, aquí no estamos hablando del tema digital, sí, sino estamos hablando de la repercusión, de los comportamientos, del contexto marco del peruano. Hay que entender esto, ¿no? O sea, datos sin contexto es solo fuego artificial, ¿no? Y hoy hay mucha información en la nube, ¿no? En internet, hay mucha información. Uno puede buscar y va a encontrar de todas las empresas de investigación de mercado, porque eso es algo que ya entendieron que tienen que compartir la información, ¿no? Sin embargo, hay que nosotros contextualizar al consumidor. Por eso digo, no hay un consumidor peruano como tal, hay muchos consumidores peruanos como tal. Mientras que el arequipeño no tiene ningún problema en gastar en educación, al norteño le cuesta mucho gastar en educación, ¿no? Al norteño no tiene ni un problema en gastar en diversión, ¿no? Al arequipeño va a ser de repente un poco más reservado. Entonces, y nada más solamente la diferencia entre un piurano, un chiclayano y un trujillano, vamos a encontrar distintas, es mucho más diverso, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sin contexto, información sin contexto realmente es inservible. El segundo punto es entender los nuevos puntos de contacto. Y justamente acá es donde nosotros vamos a ver, o les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos en Internet las personas? Yo he identificado 3 puntos, que si uno identifica esos 3 puntos, ya a partir de ahí puedes entender el marketing digital, de alguna manera. ¿Qué hacemos nosotros las personas en Internet? Nos conectamos. Ya, se conecta a Internet, claro, de hecho. Trabajo, Entretenimiento. Ok, socialización, ¿no? O sea, básicamente lo que hacemos es socializar. Entonces, sorry por la espalda a la cámara. Entonces, nosotros socializamos, ¿no? ¿Qué hacemos más? ¿Perdón?
Comercio, ¿no? Entonces tenemos dos, compramos. ¿Y alguien más dijo por ahí el tercer punto? Investigamos, sí. Buscamos, ¿no? O sea, lo investigamos, buscamos. Lo más básico son estos tres comportamientos, ¿no? Y en base a eso, digamos, podemos nosotros detectar los puntos de contacto que nosotros necesitamos investigar o saber para ver cómo mejorar la empatía con nuestro cliente al momento de socializar, ¿no? La experiencia del usuario al momento de una compra, o cómo posicionarnos cuando alguien nos busca o nos encuentra o no nos encuentra, ¿no? Si uno ahorita busca en internet, va a encontrar, si pone marketing digital Perú, va a encontrar la Universidad de Piura, ¿no? O de repente alguno de ustedes lo ha encontrado de esa manera. Entonces, en base a esos tres comportamientos, podemos nosotros detectar todos los puntos de contacto digital, ojo, que necesitamos para poder investigar al consumidor. Entonces, dentro de ese proceso de decisión de compra, el cual los que estudiaron marketing o los que estudiamos marketing, sabemos, ¿no? Donde hay una etapa donde hay un alcance de parte de la marca, un impacto, hay una parte donde el usuario se familiariza, donde hay una consideración, donde hay una compra y luego hay un proceso de lealtad. Este proceso en realidad no es que haya cambiado, ¿no? Es el mismo que nosotros seguimos. Así compres un detergente o compres por Amazon un libro, ¿no? Lo que ha hecho digital es básicamente potenciar ese proceso, ¿no? Y ha ubicado nuevos puntos de contacto justamente. Entonces, lo que ha hecho lo digital finalmente y que favorece mucho a la investigación es potenciar esos puntos de contacto que se tiene con el consumidor, que muchas veces las empresas lo tienen en consideración y otras veces simplemente el usuario los crea, ¿no? Una pregunta: ¿quién tiene un BlackBerry hoy en día? ¿Nadie? Bueno, yo tampoco. Pero hace año y medio nada más dejé el BlackBerry y en realidad lo cambié por presión social también, porque todo el mundo, cada vez que sacaba el BlackBerry, la gente me miraba, ¿no? Con desprecio, ¿no? Mal, me miraba mal, decía, ¿cómo puedes tú ser digital? Y justo conversaba que yo, si bien es cierto, enseño digital, no es que sea tan digital para esos tipos de cosas. Y yo hacía este proceso, eso fue un proceso que yo hice a partir de justamente de la compra que yo hice, ¿no? del BlackBerry, porque era tanta la presión social que dije, bueno, ok, voy a cambiarme a otro celular, que en realidad no es sino fue un iPhone que se rompió. Pero sí, ¿no? Es decir, a partir de la consideración, el JL también creo que me molestaba cuando sacaba el BlackBerry. Era vergonzoso. Era vergonzoso. Ya. No, buscar la información, investigar, comparar, decidir, usar el producto, buscar ayuda. Es decir, es esa interacción que hoy en día se ha ganado con la marca. No la interacción del Facebook, no la interacción del Twitter, sino la interacción de la relación, ¿no? El empoderamiento de la relación, y eso es lo que importa, ¿no? Cómo nosotros nos fijamos o fijamos puntos de contacto que nos ayuden a conocer mejor a este consumidor, ¿no? Entonces vamos a ver, justamente esta es una infografía que lo han sacado hace poquito, donde está todo el Perú en números, cómo ya en las ciudades más importantes, ojo, las ciudades más importantes, ya se está llegando al 50% de internet en promedio, ¿no? Con lo cual nos abre muchas oportunidades. Yo creo que va a haber un estancamiento de esto, porque ya, digamos, el crecimiento de la infraestructura se ha detenido o es más lento hoy en día, a pesar de todos los esfuerzos que hace Movistar o en este caso Telefónica, ¿no? Por un tema de infraestructura, el Perú es súper complicado de cablear, ¿no? Cuando he tenido que llegar a la selva, he tenido que básicamente pasar por la cordillera cableando, ¿no? La fibra óptica. Entonces es medio complicado. Sin embargo, va a haber un estancamiento en la penetración, pero lo que sí ha pasado es que se ha intensificado en el uso y en la diversidad de usos que se da, ¿no? Justo el año pasado nosotros investigábamos cómo, por ejemplo, el del nivel socioeconómico A, ¿no? Tendía más a quejarse en redes sociales que el D.
¿Y por qué pasaba eso? Porque ya había un proceso de maduración de ese comportamiento, ¿no? Ya sabía, ya estaba en Facebook, ya interactuaba con los amigos, ya interactuaba con las marcas, ya las empresas se habían encargado de crear su millón de fans. Pero el problema es que no necesariamente para bien, ¿no? Sino que ya con esa audiencia que tienes y ante un comportamiento de madurez del usuario, ya el usuario también lo utilizaba como un canal súper importante de queja. Es más, se encontraba que era el segundo canal de queja luego del teléfono, ¿no? En solo 3 años, ¿no?, de crecimiento de Facebook en el Perú, con lo cual queda claro que si bien es cierto, en el Perú como tal, estamos como en la cola de penetración de Internet en Latinoamérica, más o menos como nos pasa en el Mundial, ¿no?, en la tabla de posiciones cuando queremos clasificar, el uso sí se vuelve más intenso en el peruano. Hay otros datos ahí, este tema interesante, las personas suelen hacerse fan de las marcas, pero no suelen interactuar frecuentemente con ellas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque además del tema del contenido que puede ofrecer la marca, porque Facebook ha cortado justamente o ha recortado su algoritmo orgánico y lo ha hecho en menor porcentaje, ¿no? Ahora prácticamente si estás en Facebook tienes que pagar, ¿no?, que tienes que invertir. Entonces obviamente cada vez la exposición de la marca, de las marcas que están en Facebook, se ha perdido de manera orgánica. Y lo bueno, digamos, lo positivo, es que justamente la investigación ayuda para saber cuáles son esos intereses, cuáles son esos deseos, cuáles son esas motivaciones, que probablemente en el canal más natural que existe ahora, que es el Internet para un usuario, nos puede hacer saber. Otros datos no interesantes, la compra por Internet, todo un suceso cultural del peruano, ¿no? Justamente veíamos en algunos estudios pasados regionales cómo el peruano tenía unas barreras súper grandes al momento de comprar, ¿no?, al momento de hacer una compra por Internet. Básicamente las barreras eran de inseguridad, ¿no? Y cuando uno hacía un comparativo por países, se daba cuenta que los países que coincidían en ese aspecto eran México y Colombia, por ejemplo, ¿no?, con coyunturas similares, ¿no? Entonces, cómo ese comportamiento cultural se traslada rápidamente a Internet. Entonces, ya la Cámara de Comercio, por ejemplo, ha hecho un montón de eventos, Cyber Monday y todos estos eventos, para justamente ir borrando esa barrera, y se ha mejorado bastante en ese comportamiento, ¿no? El peruano, hablábamos que a nivel de promedio global, entre 15 y 24 años, estaba por encima del promedio global y de Latinoamérica, es decir, el peruano consume mucho contenido, ¿no?, en Internet, y eso las marcas lo están aprovechando, ¿no? Pasa más minutos por páginas incluso que el promedio mundial. Es decir, si bien es cierto, en penetración, otra vez, no estamos a la par del mundo, y menos, regional y menos del mundo, sí en el uso intensivo es algo que se puede identificar, ¿no? Incluso yo veía el año pasado, que tuve la oportunidad de ir al Mundial, las estadísticas que se veía, cuáles eran los países que más habían visitado la página de la FIFA donde se compraban los boletos, y el Perú está en el top 8, ¿no? A pesar de que no iba al Mundial, sin embargo, era uno de los países, está en el top 10, digamos, de los países que más visitaba la página de la FIFA, ¿no? Y estos son algunos comportamientos también que se dan ya en el uso del smartphone, ¿no? Justo eso es un estudio de Futuro Labs súper interesante, que ya comenzaba a detectar a un peruano, o a un limeño en este caso, perdón, ¿no?, que utilizaba el móvil sobre todo para socializar la información, ¿no? Entonces, el segundo punto, después del contexto, es saber cuáles son los puntos de contacto en tu ecosistema de marca, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener en tu plan identificado ciertos puntos de contacto que pueden ser digitales o no digitales. La pregunta es, ¿cuáles son todos esos puntos de contacto que nosotros podemos aprovechar para investigar al consumidor, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en el momento del descubrimiento, acá es donde todo se cruza, ¿no? Y acá es donde no identificamos ni investigación digital, ni investigación tradicional, ni marketing digital, ni marketing tradicional. Eso para el consumidor pues no existe, sencillamente. Entonces vamos a ver
que en cada punto de contacto, en la parte del descubrimiento, en la parte de evaluación, en la parte de la compra, en la parte de cuando se accede al producto, cuando se usa el producto, cuando se genera el soporte, ¿no? El soporte técnico, ¿no? Cuando hay la parte del compromiso de la marca, en todos los puntos de contacto hay la capacidad y existen las herramientas y las metodologías para investigar al consumidor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que uno se traza al momento justamente de saber qué requiere saber del consumidor, ¿no? O cuando se va, ¿no? Entonces, justamente alineado a este punto está, hay que definir un método de investigación enfocado en el consumidor y en el objetivo del negocio, sobre todo. ¿Por qué? Porque en el sinfín de herramientas que hoy existen en investigación digital, que han salido un montón, hay que sobre todo identificar cuáles son las que nos sirven, ¿no? Basándonos en algo que nos olvidamos todos: el consumidor y el objetivo del negocio, que ese es un poco el espíritu del diplomado, ¿no? No enfocarnos, obviamente hay talleres de marketing digital, de Google Analytics, de SEO, de redes sociales, de contenidos, donde ustedes van a aplicar, incluso en mi clase también hay una parte de taller donde se perfila al consumidor y todo lo demás. Sin embargo, cuidar la parte estratégica enfocada en el negocio es la base de lo que nosotros hemos identificado que les sirve a las personas que aprenden el diplomado, ¿no? Por eso un poco, por eso el nombre en realidad el diplomado, marketing digital enfocado en lo estratégico, ¿no? Marketing digital estratégico. Entonces, no hay que enfocarnos en las herramientas, ni mucho menos en las tendencias que no aportan, que es mucho lo que hemos visto en los últimos años. Vamos a ver un mar de seminarios, conferencias, diplomados, etcétera, de tendencias, ¿no? No solamente de investigación, sino también de marketing, etcétera, pero hay que enfocarnos en las herramientas que nos pueden aportar al negocio, ¿no? Ahí hay una diversidad de temas que seguramente ustedes habrán escuchado, pero que finalmente sin contexto y sin objetivo no sirven. Entonces, acá quiero dejar un mensaje, ¿no? Que es algo que ya en el tiempo, a través de la experiencia sobre todo, he podido observar. Hemos pasado por un proceso en los últimos 5 años de conocimiento del marketing digital, ¿no? Es una ciencia joven, súper joven. El marketing es joven en el país, en realidad. Lo digital es mucho más joven en el país. Y claro, y cuando ha venido toda esta ola de conocimiento interesante, rico, y que cada día aprendemos, y cada vez que uno se enfrenta a hacer una clase, por ejemplo, tiene que actualizar, porque cambia mucho. Sin embargo, sí hay una parte importante, que es que hay una ciencia, mejor dicho, hay una historia detrás de la investigación de mercado antes de lo digital. Y es algo que nosotros no podemos descartar. Así como en el marketing no podemos descartar en sus conceptos más fundamentales, ¿no? O esenciales, en la investigación tampoco. Entonces, acá se da, digamos, una era de la evolución de cómo nosotros encontrar insights en la investigación de mercado, ¿no? Básicamente a través de la recolección de data mediante preguntas, encuestas, que es lo que se hace hasta ahora, que es lo más utilizado, que es 70% del mercado de investigación de mercado, de la inversión se va hacia ello, ¿no? A través del cara a cara, el teléfono online, geolocalización o el juego móvil, ¿no? Luego viene la parte de la observación, ¿no? Donde nosotros utilizamos también herramientas, justamente les voy a mostrar ahora una, ¿no? Para observar, por ejemplo, lo que están comentando el salón acerca de este masterclass, o que está comentando un grupo de personas acerca de lo que puede ser una campaña de Movistar o de Claro, del BCP, etcétera, ¿no? Y luego viene la parte anticipatoria, ¿no? Que es donde hoy ya comenzamos nosotros a ver, ya aplicado más a la realidad peruana, que no solamente es un cambio producto de una tendencia global, sino que también es un cambio de chip en las áreas de marketing, ¿no? Desde hace 3 años que converso con gente dentro de las empresas, sea de tema de inteligencia de negocios o inteligencia comercial o investigación de mercado, ¿no? Que todavía esta parte no lo tienen preparada porque
falta un poco el tema de la innovación, ¿no? Cuánto nosotros podemos conocer al consumidor a partir de entender la data y a partir de entender el analytics que se necesita, ¿no? Muchas empresas decíamos, ok, ¿qué información tienes? Tengo un montón, ¿dónde están? Bueno, no lo tienen ellos claramente, ¿no? Entonces, los que han estado en el área de sistemas, ¿no? Y probablemente esa área sepa mucho de su tema y lo sabe súper bien, pero sin embargo, este es un tema más de conocimiento del consumidor, es un tema más comercial, es un tema más de marketing. Entonces, si bien es cierto, esta es una evolución, no queda descartada ninguna etapa, porque en toda etapa, así como vimos la etapa de los puntos de contacto en un proceso de compra o un proceso de decisión de compra, podemos utilizar ambas técnicas de investigación sin ningún problema. O sea, sí podemos hacer investigación tradicional y podemos hacer investigación online. O sea, en conjunto. Justo me vengo de desarrollar una campaña en el norte del Perú. Justo estamos con un congreso por allá y luego de haber hecho todas las entrevistas a profundidad del caso a determinadas personas para saber si el producto iba a ser viable o no, al final nos damos cuenta que a pesar de tener esa hipótesis, ya en la campaña misma muchas cosas quedaron descartadas, ¿no? Y no se dieron, o las predicciones no se dieron. Entonces, por lo tanto, te va a ayudar a optimizar, digamos, juntar tanto la investigación tradicional como la online, ¿no? Las herramientas, ¿no? Para finalmente tener mayor profundidad en la investigación del consumidor, que es lo que nosotros buscamos. Y esa es un poco la actualización del diplomado, ¿no? Nosotros no vendemos digital por digital, ¿no? Vemos cómo lo digital aporta al negocio, cómo lo digital puede juntarse con lo tradicional para lograr los resultados del negocio que se requieren, que finalmente ustedes son evaluados de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se pueden traer en la empresa? Vale, ¿se me ha decidido tiempo? Vale. Ok. Entonces, la investigación digital potencia el conocimiento del consumidor en sus nuevos hábitos y comportamientos. Si hablábamos que hay nuevos puntos de contacto, entonces hay nuevas oportunidades justamente de entender este comportamiento, pero yendo hacia atrás, ¿no? Yendo hacia atrás, sabiendo su contexto, sabiendo los objetivos que aportan al negocio, identificando las herramientas que tenemos para investigación. El cuarto punto y el último es que nada está dicho en lo digital todavía. Todavía hay muchos aprendizajes que tenemos en el tiempo y probablemente aquel que esté en el mundo digital ya, y acá aprovecho para hacer la pregunta, ¿alguien ya trabaja en marketing digital? Levanten la mano, porfa. 1, 2, ok. Ah, sí, bueno, 4. O sea, más o menos el 25% de la clase ya trabaja en marketing digital, ¿no? Vamos a darnos cuenta que es un aprendizaje constante, ¿no? Y es interesante justamente cómo ese aprendizaje se nota en el planteamiento de esta nueva edición del diplomado, ¿no? Hay programas o hay clases incorporadas, módulos que han tenido que agruparse para que sean mucho más practicables para las personas o ejecutables para las personas que aprenden, ¿no? Entonces yo quería mostrarle una herramienta como para dejarles ahí el interés, que es súper interesante y que justamente nosotros, bueno, justo cuando estábamos en Futuro Labs, ayudamos a desarrollarla, ¿no? Justamente recogiendo qué necesitaban las personas, mejor dicho, los clientes, qué necesitaban los empresarios para poder conocer mejor al consumidor, ¿no? Y justo nosotros estamos haciendo un análisis en Arequipa con esta herramienta, que me voy a sentar porque si no, no veo desde acá. No, esta es una herramienta interesante y básicamente porque nosotros actualmente todos dejamos mucha información o dejamos muchos rastros en internet, ¿cierto? A partir de nuestros tweets, de nuestros comentarios en Facebook, en páginas como una página comercial, ¿no? Un fanpage,
en foros, en el comercio, etc. Y toda esa información es observable, toda información abierta es observable. Ha habido toda una evolución de ese tipo de herramientas de social listening, como se les conoce, pero esa herramienta que es peruana y que además identifica la terminología peruana, que es tan rica, ¿no? Y que procede de muchas culturas pasadas, ha logrado, digamos, identificar muy bien cuáles son esos términos que tiene el peruano. Por ejemplo, ¿no? Aunque suene gracioso, ¿no? Siempre había el problema con la palabra pavo, por ejemplo, ¿no? Porque pavo para el peruano es tonto, ¿no? Sonso, una persona lenta, pero también pavo es el animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese contexto, digamos, de herramientas ha sabido identificar y poco a poco mejorarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas marcas, ¿no? Que se han configurado. Vemos Cerro Verde, Cementos Yura, Rico Pollo, que es la competencia de San Fernando en Arequipa, la Ibérica, que sí las conocen, este es el aeropuerto, ¿no? Entonces vamos a ver que toda esa información que ha sido configurada en la herramienta y se ha integrado a su algoritmo, nosotros podemos identificar. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿okay?, es filtrar determinadas fechas, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir hacia atrás con la herramienta para saber qué han dicho acerca de Cerro Verde desde mayo, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no? Ya estamos 3, ¿no? Ojalá que el internet no falle nada más, ¿no? Y bueno, está súper rápida la herramienta, ¿no? Y rápidamente la herramienta lo que va a hacer es identificar. Acá hay una serie de indicadores, ¿no?, que la herramienta identifica, ¿no? Los registros totales, es decir, la cantidad de menciones que ha habido, las fuentes de donde han provenido esos comentarios, ¿no? El total único, es decir, usuarios únicos que hay, el nivel de influencia, ¿no? Luego vemos acá el nivel del sentimiento, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de la conversación que ha habido acerca de Cerro Verde en esa frecuencia de tiempo, ¿no? El sentimiento negativo, el positivo, el neutro, de dónde proviene, ¿no? De qué medio proviene, si proviene de Facebook, proviene de Twitter, que un poco acá justamente identifica esos puntos de contacto que estábamos hablando, ¿no? Y no solamente identifica la cantidad, sino el sentimiento que se tiene sobre esa cantidad de menciones, ¿no? Y te va a llevar a las menciones justamente más importantes para que uno lo pueda revisar y monitorear, ¿no? Esta es una muestra sencilla, va a depender de cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, para Cerro Verde probablemente el objetivo sea reputación. ¿Por qué? Porque claro, lo de Tía María de todas maneras a ellos les afecta, ¿no? Porque están en el sector. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros hacemos el mismo ejercicio para la Ibérica, ¿no? Va a cambiar el objetivo de la investigación, porque ya no va a ser reputación, probablemente, también puede ser reputación, pero sobre todo vamos a encontrar algunos insights del peruano o del consumidor de la Ibérica respecto a la Ibérica, ¿no? Respecto al chocolate, ¿no? Entonces ya cambia un poco el objetivo y cambia también el uso de la herramienta. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer el mismo ejercicio. Acá, para acá. Y claro, ya vamos a ver que el sentimiento es más positivo que el anterior, ¿no? El anterior era muchísimo menos, ¿no? Igual siempre gana el neutro, igual siempre hay que identificar qué se está diciendo exactamente, ver el tema de las categorías, ¿no?, que se tienen, el análisis semántico, es decir, bueno, toda la serie de indicadores que puede darle la herramienta. Pero como menciono, enfocado sobre todo en el objetivo que nosotros queramos alcanzar, ¿no? Y ese es un poco el mensaje acá. Así como esa herramienta, que es una herramienta peruana, nosotros en la clase vamos a ver otras herramientas también de investigación digital que van a ayudar a optimizar, ¿no?, recursos muchas veces, ¿no?, a encontrar determinados hallazgos que con herramientas tradicionales no se pueden encontrar, o complementar las herramientas tradicionales también,
¿no? Que eso es algo que en los últimos tiempos se ve mucho más, ¿no? Justamente está acá. Luego pasamos a las preguntas. Justo quería quedarme con esta frase, ¿no? Una revolución no sucede cuando una sociedad adopta nuevos instrumentos, sino cuando adopta nuevos comportamientos. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Los comportamientos han cambiado, empoderados por el contexto que vive el peruano, ¿no? El comportamiento ha cambiado justamente porque ha sabido adoptar lo digital para el consumo, y justamente hoy contamos con las herramientas para entender los nuevos comportamientos de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué trae mi curso? Para terminar, que justamente son 3 clases, ¿no? Son 3 clases. Vamos a ver desde la definición de segmentos hasta la perfilación del público objetivo, es decir, cuál es el perfil social que tiene hoy en día un posible target que nosotros necesitamos identificar. Vamos a ver justamente todas las herramientas de investigación digital que se tienen, y por último vamos a aprender a analizar el ecosistema de una marca, ¿no? El ecosistema digital de una marca, saber cuál es su estado, cuál es la situación, cuáles son los hallazgos que se tienen que tener, y que va a servir luego para que ustedes puedan plantear un plan de marketing digital, ¿no? Que cada curso va ayudando luego a que esa investigación sea validada, sea mejorada y sea planteada a través de un plan de marketing concreto, ¿no? Que ese es un poco el entregable final que seguramente ya Catherine, Vanessa, Alexandra les va a comentar, ¿no? Que se trabaja con clientes reales, que se lleva de la mano al grupo de alumnos asignados para las marcas para que vayan mejorando su plan, y que al final hay una evaluación bastante exigente en realidad de parte del cliente que viene a ver el plan, y de parte del jurado, que suelen ser profesores o invitados, ¿no? Entonces, eso es un poco la dinámica del diplomado. Eso es. ¿Preguntas? No me pregunten sobre el partido Perú-México porque no sé cómo va. ¿Ok? Sí, mientras preguntan bastante, JL se va conectando. ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces. Sí, a ver. Esos programas que nos has enseñado, ¿se van a ver de manera teórica o nos vas a enseñar cómo funciona? Ya, sí, es una muy buena pregunta, en realidad. Hay 2 partes, ¿no? Hay una parte de la parte metodológica, que creo que es la parte más importante, ¿no? Porque, claro, aprender cómo funciona, vamos a verlo, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la parte metodológica, cómo desarrollar una metodología que nos ayude luego a usar la herramienta, ¿no? Que considero que es lo más valioso, ¿no? Luego la herramienta, ustedes, como son tan intuitivas estas herramientas, se aprenden bastante fácil, ¿no? Ok, listo, gracias.